Después de esta pausa lo tenemos ya conectado al invitado del día de hoy, un invitado muy, muy especial. Primero vamos a empezar con un agradecimiento, ya que ha tenido la amabilidad de atendernos un 23 de diciembre, nada más ni nada menos, en vísperas de la Nochebuena. Le agradecemos entonces a Diego Igal, a quien le damos la bienvenida a Vivo Aire. Diego, él es periodista, es editor, es cronista, es escritor, ha trabajado en medios y agencias como Telam, diarios como Perfil, La Razón, Tiempo Argentino. Has trabajado en un sinfín de medios, Diego. Además, sos docente en el taller Escuela Agencia, una reconocida escuela de periodismo en Argentina. Y además, sos autor, que un poco, en lo personal, yo te conozco a través de la autoría de tu libro sobre la mítica revista, ¿no? La revista Humor Registrado, y además ese libro que realizaste investigación sobre La Noticia Rebelde. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Vivo Aire. ¿Cómo les va? Buenas noches, Hernán. Gracias por la invitación. Por favor, Diego, muy amable de tu parte concedernos este momento para dialogar. Vos sabés que cuando llego al libro que realizaste sobre revista Humor Registrado, uno no puede evitar preguntarse un montón de cosas, justamente más que nada por el estilo de tu prosa, que es diría, una crónica con mucho humor, con mucha sátira, que realmente parece que fue como escrito dentro de los márgenes de la misma revista. Siento mucha curiosidad sobre tus procesos creativos, sobre tu proceso de investigación, pero me gustaría entender quizás el origen de tanto cómo llegás a La Noticia Rebelde, cómo llega a tu vida Humor Registrado, cómo es el disparador para que decidas de alguna manera iniciar estas investigaciones que derivan en estos dos libros tan importantes dentro de tu bibliografía. Mirá, los dos tienen que ver con el humor porque alguna vez intenté, y todavía a veces fantaseo con volver a intentarlo, apelar al humor o tratar de fusionar o utilizar el humor para fusionarlo con el periodismo. Todavía no he logrado ese propósito. Me gustaría en algún momento poder empezar a hacer esto que ahora parece estar de moda, ¿no? Como que todo el periodismo está atravesado por el humor. En esa búsqueda yo estaba un día de hace 14 años ya en la Biblioteca Nacional buscando material para una nota y me topé con un artículo de La Nación, un aviso en La Nación que ocupaba casi toda la página, que vendía un número de la revista Humor, precisamente. Entonces se me ocurrió pensar si había un número, si había un libro sobre la revista Humor. Empecé a indagar un poco más y efectivamente no lo había. Eh, y se me ocurrió buscar una editorial y la idea era eh, analizar e investigar cómo había sido el proceso creativo, cómo había sido la cocina de la revista Humor. Eh, y bueno, en el camino me tiraron, por ejemplo, propuestas de hacer un libro sobre Andrés Scaglioli, que fue el fundador de la revista Humor y de Ediciones de la Urraca, que también editó revistas como Fierro, como Sexo Humor, como Umi, como El Péndulo, como Caín, como Superhumor, un montón de revistas que mucha gente recuerda y que no creo que sea casualidad que la gente recuerda esas revistas. Bueno, al final, después de 2 años de investigación y de casi 100 entrevistas, salió este libro donde yo me había propuesto aprender un poco de cómo se fusiona el periodismo y el humor. Aprendí poco de eso, pero sí pude reconstruir bastante de lo que había sido la cocina de Revista Humor, gracias a la generosidad de mucha gente. Ya te digo, casi 100 entrevistas. Uh-huh. Y unos años después, un editor me buscó, en realidad lo buscó a Carlos Ulanowski, y Carlos tuvo la generosidad de recomendarme a mí para que hiciera la historia de La Noticia Rebelde. Eh, y ahora, ya con el diario del lunes, te puedo decir que
ambas publicaciones, tanto la revista Humor como la Noticia Rebelde, fueron, yo tengo 54 años, fueron dos hitos del periodismo argentino que me marcaron, y yo creo que tal vez por ósmosis me empujaron al periodismo, porque las primeras publicaciones que yo vi en mi casa fueron el Diario de la Nación, pero también, y la revista Anteojito, pero también ediciones de La Urraca como El Periodista de Buenos Aires, y en algún momento la revista Humor. Y la Noticia Rebelde, cuando yo tenía 15 años, era, y ahí en Santa Fe, se acordarán, era el programa de televisión. Sí. Y yo era uno de los tantos fanáticos que veía ese programa, lo amaba. Fue un programa que en su momento fue disruptivo, fue un programa que rompió la monotonía imperante en la televisión, que enseñó muchas de las cosas que vinieron después, como Caiga quien caiga, el programa de Mario Pergolini, o incluso A la cama con Moria, no sé si se acuerdan, el Sí. programa que hacía Moria Kazán, e incluso algunas cosas del programa de Tinelli, pero también desacartonó mucho de lo que se hacía en televisión en la Argentina. Así que bueno, ese es un poco el germen de ambos libros, que tienen que ver con una búsqueda personal, pero yo creo que sin proponérmelo, encontré dos publicaciones que son muy caras a los afectos de los argentinos, porque todo el mundo tiene una anécdota con la revista Humor, muchas personas, por supuesto, de las viejas generaciones, ¿no? Claro. No de las nuevas generaciones. Y también la Noticia Rebelde, o sea, no es casual, vos no tenés una anécdota con la revista, no sé, Corsa, o tal vez sí, si sos Claro. fanático de los autos, pero Claro. digo, es muy difícil que tengas una anécdota con la revista Caras o con la revista Noticias, pero mucha gente tiene anécdotas con la revista Humor, con la revista Sex Humor, con la revista UMI que duró re poco, pero que la gente todavía la recuerda con mucho afecto, y esto es a lo largo y a lo ancho del país. Y lo mismo pasa con Noticia Rebelde. Yo cuando hice el libro Noticia Rebelde, entrevisté a la esposa de Carlos Abrevaya, que todavía atesora cartas que le mandaban a Carlos, cartas que llegaban de todo el país. Y tampoco creo que sea casual, ¿no? La televisión argentina es una televisión muy egocéntrica, muy porteña, digamos, todavía lo es. Una televisión que refleja mucho del egocentrismo que hay acá en Buenos Aires, pero creo que La Noticia Rebelde fue un programa que amó todo el mundo, ¿no? Claro. Y por eso todavía se recuerda, y creo que si había un programa que merecía un libro, no yo lo haya hecho, Sí. y además no fue una idea mía, creo que es La Noticia Rebelde. ¿Qué tan complejo en cada caso fue por ahí acceder a estas historias? ¿Qué tan reticentes fueron los diferentes protagonistas en compartirla? Porque recordemos que gran parte de esto está vinculado con sus emociones, con su pasado. ¿Costó revivir esa parte? Especialmente porque yo he leído el de Revista Humor y es increíble la cantidad de detalles que sos capaz de reconstruir a través de la crónica. Mirá, pasan dos cosas. La primera tiene que ver con la memoria humana, ¿no? La memoria humana es muy falluta. Eh, yo cometí el error de principiante, Ujú. yo tendría que haber, yo consulté todos los números de la revista, son 566 números, al mismo tiempo que hacía las entrevistas. Claro. Hice entrevistas de más, básicamente. Por ejemplo, entrevisté a Aquino, porque yo admiraba y admiro mucho a Aquino, pero Aquino no llegó a colaborar ni en Humor ni en ninguna publicación de Ediciones de la Urraca. Sí era amigo de Andrés Cassioli. Eh, pero muchas de las cosas que yo encontraba en la colección me servían para refrescarle la memoria a los entrevistados. Entonces, lo que tendría que haber hecho primero, si hubiese sido más metódico, es revisar primero la colección eh, y después hacer las entrevistas. Lo mismo me pasó con la Noticia Rebelde, eh, con algo muy curioso que era lo segundo que te quería decir. Todos los días me llama la atención que en este país, que es tan nostálgico y tan amante del pasado y tan, bueno, es un poco como es el ser argentino, ¿no? La Sí. melancolía y qué sé yo. Me llama mucho la atención porque los archivos argentinos están
están muy desiertos, digamos. Iba a decir una mala palabra, pero No, no sé. me la guardo, por respeto a la audiencia. Es increíble que en un país donde la nostalgia es casi una religión, los archivos sean tan malos. O sea, de la noticia rebelde no hay mucho más de lo que hay en Internet, en YouTube. Hay, por ejemplo, Raúl Becerra me pasó 4 programas que tenía. eh, no recuerdo quién más ahora, me parece que uno de los hermanos Corol me pasó un par de programas más. Y después todo lo que hay está en Internet. Y lo que está en Internet es gracias a privados. Claro. Yo creo que debe haber mucha gente en la Argentina que debe guardar en VHS programas, pero a disponibilidad pública y así de rápida consulta no hay mucho. Claro. Lo cual es increíble porque vos ves documentales extranjeros, no quiero ser tilingo, pero Ujú. vos ves documentales extranjeros donde el material que hay de archivo es fenomenal porque hay un resguardo de la memoria, y no solo hablo de Estados Unidos, también hablo de Europa, un resguardo de la memoria increíble que acá no hay. Y es llamativo, ¿no? Por esto que te digo, Sí, de que en la Argentina la nostalgia es muy, está muy en boga. sí, Eh, y a mí me servía esto para refrescar la memoria. Ya te digo, en muchas cosas, incluso en el libro Noticias Rebelde, a falta de programas, muchas cosas yo las reconstruí con material de la prensa gráfica. Eh, bueno, había notas, como te digo, era un programa que en su momento fue muy exitoso, entonces se hacían muchas notas y muchas entrevistas, muchas repercusiones, muchas secciones, yo las pude reconstruir gracias a esas notas, que por supuesto en YouTube no están. claro. Un programa, por cierto, un ciclo televisivo que duró 3 años, 4 años, o sea, Cuatro temporadas, sí. muchos Sí, programas. 3 años, 4 temporadas. Claro, y Sí. que eso no esté es trágico, por decirlo mínimo. Y con Revista Sí. Humor te pasó algo similar. Tengo entendido que no sé si en alguna hemeroteca digital o física se encuentra la colección completa, así a libre acceso para la población de la revista en papel. Mirá, hasta hace poco, la revista ahora está digitalizada por la Biblioteca Nacional, y Ajá, hasta hace poco se podía consultar de manera remota desde cualquier lugar del mundo. Ahora por una cuestión de derechos, de que faltaban algunos papeles y qué sé yo, los bajaron, pero en cualquier momento los van a volver a subir claro. una vez que esté salvado de ese bache. Cuando yo hice la entrevista, la investigación, faltaban algunos números en la Biblioteca Nacional, en algunas hemerotecas también faltaban. Yo incluso cuento en el libro, las bibliotecas por lo general no adquieren ejemplares, y además estamos hablando de una publicación que pasó 5 años en la dictadura. Claro. No creo que un gobierno militar comprara publicaciones para darlas a la Biblioteca Nacional. Todo lo que llega a la Biblioteca Nacional es por donación. Eh, y incluso tuve que recurrir a lectores que me prestaron ejemplares faltantes. Eh, y bueno, como te decía, con la noticia rebelde pasa lo mismo, ¿no? Es así. O sea, por ejemplo, si vas a la biblioteca del Congreso de la Nación ahora, Mm, no vas a encontrar la biblioteca, la colección completa. claro. Pero bueno, es lo que te decía recién de que está muy mal conservados los archivos en la Argentina. Sí, qué trágico. Yo digo, por ahí me especializo más que nada en audiovisual, en cine, y aquí a Santa Fe, bueno, ha venido muchas veces al Cineclub Santa Fe Fernando Martín Peña, que él habla mucho de archivo audiovisual, y bueno, sinceramente es un problema tremendo que tenemos en Argentina, y fíjate vos el rol que cumplen, como vos lo decís, los coleccionistas por ahí privados, las personas que tienen en sus casas, Sí. que por ahí donan o prestan justamente para que se lleven a cabo este tipo de investigaciones que terminan siendo documentos Sí. fundamentales como para entender, porque cuando vos escribís sobre Revista Humor, cuando vos escribís sobre la noticia rebelde, estás como una especie de, creando como una especie de ventana por donde se ve no solamente el detrás de escena de cada editorial, de cada revista o en este caso de la producción periodística, televisiva, sino también de un contexto histórico de Argentina, lo cual lo hace Ujú. muy Sí, enriquecedor, me parece una lectura muy rica. sí. Bueno, sí. A través de la revista Humor se puede contar.
la historia argentina que va desde el 78 al 99. Sí, Son 21 años. Eh, Digo, la historia de la revista Humor se puede contar de distintas maneras. Se puede contar a través de la mirada del lector de periodismo gráfico, que ya es una especie en vía de extinción. Se puede contar a través de lo que fue la historia argentina. Se puede contar incluso a través de lo que fue la historia del humor, claro, porque los cambios en el humor, del gusto o de las preferencias del humor del público argentino, fue un factor que influyó en la caída de la revista Humor. Por ejemplo, la irrupción del humor de Tinelli o el que mencionaba antes de CQC cambió la forma de hacer humor en la Argentina, o incluso lo que fue el gobierno de Menem, ¿no? claro. A la revista Humor le costaba mucho competir con Menem, mirá lo que te estoy diciendo, por las cosas que hacía Menem, ¿no? Imagínate ahora, ¿no? Lo que podría, lo que Sí, podría pasar. sí, Pero digo, era muy. Acordate, por ejemplo, que Menem se iba un domingo, se iba a Pinamar en una Ferrari que le regalaban. Era muy difícil hacer humor con eso porque ya lo hacía el propio Menem. claro. O cuando le picó la avispa, o cuando se hizo el entretejido, el famoso gato, que le decían que tenía un gato en la cabeza, del cual, dicho sea de paso, de ahí salió Gaturro de Nick. Claro. Eh, Todas esas cosas eran muy difíciles digo, estaba ahí, digamos, la banalización, que es parte del humor, estaba ahí en la revista Caras, en la revista Noticias, en la revista Gente. Entonces era muy difícil para la revista Humor, que era una revista quincenal, competir con todo eso. Claro. Salvando las Y distancias, a- ¿no? y a- Sí. ¿Cómo? No, 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 perdón, perdóname. decime. No, que también fue un momento, esto que me decías vos Sí. de, eh, no me acuerdo ahora si Dolina o Sasturay me dicen, algo que lo dicen al pasar, pero que creo que es una clave, y que creo que se puede aplicar también a lo que fue la Noticia Rebelde. Eh, Mucho de la revista Humor y mucho de la Noticia Rebelde se explican por la coyuntura, digamos. La revista Humor surgió en el momento en que la gente necesitaba una válvula de oxígeno en plena dictadura. Eh, Después tiró unos años más en democracia, pero después, cuando esa válvula de oxígeno cambió, digamos, o se reconfiguró, mejor dicho, ya la revista no tuvo tanto éxito. Y Claro, además también cambió otro de los factores con los cuales se podría escribir la historia de la revista Humor, es el consumo de periodismo gráfico, digamos. claro. Ayer veía un fotograma de la película Pixel y Faso, donde el protagonista está leyendo un diario con un kiosco de revistas de espalda, y es impresionante la cantidad de publicaciones. Y vos ahora te parás en un kiosco de revistas de la calle Florida, y lo que hay son artículos de colección que se venden. Sí, Autos, no sé, regalos, cuchillos, eh, artículos de colección, pero no hay casi publicaciones ya. Bueno, y la noticia rebelde pasa lo mismo. La noticia rebelde surge en una coyuntura de país y de televisión que lo posibilitó, ¿no? Como fueron otros fenómenos culturales, como puede ser Cemento, como puede ser el Paracultural, como pueden ser, no sé, las Gambas al Ajillo, el grupo donde estaba Verónica Ginás, María José Gabén. Digo, eh, creo que estos dos referentes del periodismo o estos dos íconos del periodismo argentino o de la comunicación argentina reflejan grandes momentos de la Argentina, como bien decías vos. ¿Y qué lugar crees que ocupa hoy por hoy el humor respecto al quehacer periodístico en el 2025 que estamos viviendo? Salvando las distancias entre el tipo de consumo cultural, el tipo de publicaciones, hoy por hoy revistas prácticamente no se consumen, pero todo lo que es redes sociales. Hoy hablabas de cómo por ahí reflejar el humor a través de una caricatura de un presidente, por ejemplo, que hace varios años que es bastante común, ¿no? en Argentina, pero llevado Sí. ya a un extremo me parece muy hasta el hartazgo. Bueno, me parece que ahora el humor se hace a través de los memes, ¿no? Mm, O- o lo que hay en redes sociales, digamos. sí, Ahora mismo la inteligencia artificial. sí. Eh, y, y también creo que
que ya, me parece, yo no soy sociólogo, soy apenas un periodista, pero me parece que está cambiando la mirada, que cambió mucho la mirada de la gente respecto de los políticos, ¿no? Digamos, esto de que la gente ya no come vidrio, sería en este caso que ya la gente, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que ya vivió muchos años con distintos dirigentes desde que volvió la democracia, eh, digo, eh, hay políticos, no voy a dar nombres, ¿no? Para no herir susceptibilidades, pero hay políticos que son caricaturas y personajes en sí mismos, ¿no? Y no me refiero solamente a un partido determinado. Creo que cada partido tiene Sí, sí. su propia caricatura. Y después están las redes sociales y después están, digo, ahora que están en boga esto, está de moda el streaming, digamos. Ahí hay mucho de humor, digamos, eh, burlarse de la realidad. Hay, así como en su momento eh, Capusotto hacía humor político a su manera y de una manera muy sutil, eh, y en algún caso anticipatorio, como fue con el personaje Mickey Vainilla, Claro. eh, o mismo Bombita Rodríguez, creo que fue también anticipatorio. Ujú. Eh, Creo que esos son los canales de expresión por el cual se hace humor, ¿no? Y el humor gráfico, no recuerdo ahora, eh, justo estaba pensando en estos días, ¿no? A propósito de qué no me acuerdo, eh, eh, pensaba eso, el poco humor gráfico que hay, digamos. Sí. La Argentina tiene una historia de humor gráfico muy rica, que en una época exportábamos dibujantes, ilustradores, caricaturistas, bueno, Quino, Altuna, Cassioli, Nine, digamos, son personajes artistas de renombre mundial, digamos. Vos Claro. vas a Europa y Nine, Altuna, Aquino son tipos muy conocidos. Y ahora los medios, bueno, medios gráficos también están en peligro de extinción o algunos ya están desaparecidos, Sí. son una rareza, pero no hay este, figuras de relevancia. Sobrevive Nick, sobrevive Rep, eh, algún que otro en Clarín, digamos, Claro. está el Niño Ilustradores. Rodríguez, ilustradores, bueno, ilustradores, digo, Menegindo Sabat, Ujú. al que todavía Clarín sigue echando mano, todavía siguen usando, mirá vos, no recuerdo ahora hace cuánto que se murió Sabat, pero ya debe ser por lo menos 3 años, y no sé si no antes de la pandemia, no recuerdo. Y Clarín lo sigue usando porque no tienen ilustradores, estoy seguro que no deben tener Claro. ilustradores, no tienen correctores, imagínate ilustradores. Claro. Entonces, me parece que, bueno, ha cambiado y habrá que esperar, ¿no? No sé, yo soy un poco escéptico de la evolución de los streaming, pero ahí se practica mucho humor, no el humor que nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, los jingles, por ejemplo, de Ujú. Gelatina, que fueron muy celebrados, el fin de semana pasado llenaron un estadio acá en Argentino Junior, es una forma de hacer humor político, Sin dudas. eh, es hacer humor político, digamos, Sí. y llenaron un estadio, ¿no? Claro. Me interesa mucho el tema del humor gráfico y la historieta. De hecho, es una de las razones también por las cuales que adquirí tu libro en su momento. Lo pedí como regalo de Navidad hace unos años. Y me interesaba mucho de poder dialogar con vos. Y teniendo en cuenta que el humor gráfico en Argentina encuentra uno de sus orígenes en el periodismo, justamente, en revistas periodísticas, en periódicos. ¿Crees que Revista Humor Registrado fue como un hito? Como un hito que marcó la amalgama entre el periodismo, que venía de alguna manera del periodismo cultural, y el uso de este tipo de gráfica o de personajes del humor gráfico, de ilustraciones, porque no sé qué otro ejemplo, bueno, previamente había, pero revistas, vos mencionás varias en el libro, o sea, los antecedentes de humor, yo creo que se enfocaban más que nada en el humor gráfico, como que la revista Humor giraba mucho en torno al periodismo que se producía, a las notas que se hacían. Sí. Bueno, a ver,
La revista Humor, acordate que surgió como una revista de humor. Sí, Eh, eh, Perdonen la expresión, ¿no? La hora no ayuda. Pero la revista Humor surge como una revista puramente de humor, era un humor gráfico, digamos. Después empiezan a meter cosas de humor político y ya después se convierte en una publicación de interés general donde había humor político y humor gráfico, digamos. claro. Humor gráfico, supongamos, no sé, chistes de náufragos, que estaban prohibidos en la revista Humor. Pero te quiero decir, chistes de humor blanco o chistes de humor universal. Ujú. Había humor político, a partir ya del segundo año de la revista Humor se empieza a ver humor político. En el número 24 del año 79 sale Videla, caricaturizado. Eh, Creo que la revista Humor tenía antecedentes de humor político heavy, como fue la revista Chau Pinela, que también era casi la misma gente que hacía la revista Humor. Chau Pinela, que la pueden consultar en el sitio de Ajira, de Ujú. la, El archivo de histórico. la, esta, el archivo histórico de la gente del CONICET, que es muy interesante. Sí. Chopinela, que duró 2 años, pero que hacía también humor político. En Satiricón hacían humor político. Después estaba Tía Vicenta, donde Tía Vicenta, acordate que lo caricaturizaron a Onganía y derivó en una censura muy fuerte. Ujú. Bueno, tendríamos que irnos, no sé, en el Mundo, en el diario El Mundo también había, y después más cerca del inicio del siglo XX, con revistas como El Mosquito, digamos. Claro. Hay una larga tradición de humor político en Argentina. Yo no sé si fue un hito, porque no sé si vale la comparación. Lo que sí estoy seguro es que la revista Humor y Ediciones de la Urraca fue la última gran empresa o la última gran editorial que hubo en la Argentina. Y creo que Cassioli, que era un editor de mucho talento, pero que además era un tipo muy generoso porque permitía eh, que trabajara cualquiera que tuviese talento. Ujú. Creo que fue la última gran empresa periodística argentina, porque, digamos, la empresa quiebra en el 99 y después vinieron, ya no quedan empresas periodísticas manejadas por gente del periodismo, digamos. Eh, Vos me dirás, bueno, Fontevecchia, Editorial Perfil, bueno, sí, ok, pero ha tenido sus vicisitudes y sus vaivenes, Editorial Perfil, y justamente en el año 98, cuando cierra el primer diario Perfil, la empresa entra en un declive y en una pauperización y una precarización laboral, periodística, que está ahora eh, cada vez más evidente. Puedes decir La Nación, bueno, La Nación también, pero digamos los Aguiar, que son los que agarran el comando de la empresa en los últimos años, no son gente del palo periodístico, son gente que ha llegado y además eh, en los últimos 25 años, digamos, desde que arrancó este siglo, las empresas cada vez las empresas periodísticas están cada vez más manejadas por contadores, por administradores de empresas, donde lo que les importa son los números, no les importa el talento, la creatividad, la calidad periodística. Eh, y tampoco ayuda mucho lo que pasa con Internet, ¿no? Claro. Y lo que pasa con el consumo de la gente, ¿no? La gente cree que para consumir periodismo no hay que pagar, digamos. Y así se va haciendo periodismo, ¿no? Quiero decir, vos fíjate que ahora empezaron los grandes diarios, los diarios hegemónicos han empezado a hacer un periodismo de un poco más calidad que para suscriptores, pero el periodismo es bastante berreta, si me permitís el término. Sí. En ese contexto, una revista como Humor hoy sería impensable. Claro. De hecho, en el 2001, cuando fue la crisis del 2001, Fontevecchia lo convoca a Cassioli para hacer el cacerolazo.
Eh, y Cassioli le dijo a Fontevecchia que no era el momento para hacer una revista y así fue. Duró 3 números y cerraron. Claro. Eh, Así que sería impensable. Y además hay otro tema, que es el tema, si me permitís el término, de la grieta, ¿no? Ujú. Imagínate una revista como Humor, donde laburaba gente de distintos extractos ideológicos. Imagínate lo que sería hoy, ¿no? Claro. Imagínate una revista. eh, no se podría hacer humor político porque sería interpretado según el palo, digamos. Los libertarios dirían que es kirchnerista, los kirchneristas dirían que es libertario, la radical. Digo, sería dificilísimo. De hecho, le ha pasado en los últimos años, le ha pasado a la revista Barcelona, ¿no? Que Claro. ahora, dicho sea de paso, es una revista digital, ¿no? Sí. Eh, que vos fíjate, publican cosas en redes sociales y en el mismo contenido, digamos, que publican, les dicen mensajes totalmente opuestos. Algunos le dicen kirchnerista y otros le dicen antikirchnerista, gorila. Digo, cuando yo no sé hasta qué punto el humor, por supuesto que tiene un sesgo ideológico y tiene una carga ideológica, pero qué sé yo, eh, supongo que dentro de 20, 30, 40, 50 años vendrán sociólogos o vendrán semiólogos o vendrán académicos a investigar todo esto que ha pasado con la famosa grieta, que por ahora es un eslogan, pero que ha cambiado muchas cosas en Argentina. Claro. Vos sabés que justo te iba a preguntar específicamente sobre lo que acabas de contar, porque en algún momento en tu libro lo mencionás como el plantel de profesionales, tanto de revistas como Satiricón y después Humor Registrado, tenían esta especie de pluralidad de voces, o sea, venían de diferentes ámbitos y cada uno tenía una ideología quizás distinta o una mirada distinta de la realidad. No quizás preguntarte tanto si hoy por hoy sería viable desde la perspectiva de un público, pero ¿crees que sería viable desde un punto de vista interno? O sea, ¿se podría generar un medio donde haya tanta pluralidad de miradas? Digo un medio muy general, ¿no? Puede ser una revista, como puede ser una radio u otro lugar. Mira, yo cuando me presentabas me reía porque mencionabas que trabajé en muchos medios. El periodismo argentino, y esto la gente tal vez no lo sepa, yo no sé cómo es en otros países, pero Ujú. los periodistas argentinos, la mayoría trabajamos donde nos aceptan, digamos, donde nos Claro. contratan. Eh, Mucha gente, yo por ejemplo trabajé en el diario Tiempo Argentino. Y en el diario Tiempo Argentino eh, trabajábamos muchos que no éramos kirchneristas. Había gente de distintos palos ideológicos. Eh, lo mismo pasa en Clarín, digamos. Yo tengo muchos amigos que laburan en Clarín que no son antikirchneristas. Y lo mismo pasa en La Nación, digamos. En La Nación eh, no son, los periodistas no son conservadores, digamos. Después hay matices y después hay líneas editoriales que no las decidimos los periodistas, digamos. Claro. eh, las notas que se eligen, las editoriales, los títulos, las miradas, los sesgos, lo que no se dice, que también es muy importante, lo que no dice un medio, no lo decidimos los periodistas, lo deciden los jefes, los dueños, los anunciantes. Eh, yo creo que el problema del periodismo actual no es la ideología, no es el profesionalismo, eh, no es la plata, no. Yo creo que el periodismo argentino está atravesado por esto que te decía recién, de que está manejado por gente que le preocupa que le cierren los números, ¿viste? Eh, y así no sé, el periodismo no se puede hacer mirando el Excel, digamos. El periodismo, yo tengo una concepción del periodismo de que el periodismo tiene que ser un servicio público que esté en función del público y de la sociedad. Eh, Había una vieja concepción del periodismo de que tenía que estar enfrentado al poder.
de que no tenía que ser oficialista. Y ahora es muy difícil encontrar medios que no sean oficialistas, que no estén enfrentados al poder, perdón, estén enfrentados al poder. Claro. Es muy difícil porque, digamos, eh, hay medios que ahora son oficialistas, pero que en su momento no fueron oficialistas. Hay medios que siempre son oficialistas. No voy a dar nombres, pero Ujú. no es, para la gente cada vez es más fácil descubrirlos. Eh, por esto de la pauta, por esto de la supervivencia. Eh, yo creo que también es una responsabilidad nuestra, de los periodistas, de no haber eh, concebido que nosotros también teníamos que gestionar eh, medios, teníamos que dirigir medios. Vos fijate que en los últimos 20 años, estoy pensando en voz alta, no hubo grandes periodistas que fueran buenos administradores. Te digo 20 y te puedo decir más. Por ejemplo, Jorge Lanata, que era un periodista muy creativo, con el cual vos podés coincidir o no podés coincidir Ujú. ideológicamente, pero fue un tipo creativo que ha sacado medios muy creativos, pero que era un pésimo administrador. Él mismo lo decía, Claro. y las pruebas están a la vista. Y después, ¿quién más? No, no hay periodistas, de nuevo, mencionamos a Fontevecchia. Fontevecchia no es un mal administrador, pero un precarizador, digamos, un tipo Claro. que paga mal, digamos, no le importa eh, más la calidad que los números, digamos. No tengo problema en decir lo que estoy diciendo. Ujú. Eh, pero después no hay más. Los Aguirre que yo te menciono ahora están cooptados por gente que los aprietan para que cierren los números. Y, insisto, el periodismo no se hace con los números. Digo, si quieren ganar plata, no se dediquen al periodismo, digamos, o busquen la forma de hacer medios rentables. Siempre se pone como ejemplo el New York Times. El New York Times tiene decenas de periodistas y tiene millones de ganancias porque contrata periodistas, no contrata inteligencia artificial, no echa gente. Digo, se puede hacer periodismo bueno y rentable, pero se hace con gente, no se hace con números que cierran, digamos. Claro. Y creo que la gente cada vez lo percibe más eso. Y no es casual que la gente consuma menos medios, porque vos entrás a un medio, un medio de los más consumidos en la Argentina, y en el segundo scroll, digo, en la segunda bajada de Ujú. página, empezás a ver notas de Wanda Nara, de la China Suárez y de qué sé yo cuánto, cuando vos sabés que la realidad del país es otra, digamos. Eh, y son notas, digo, la agenda de los medios está muy captado por esto de las métricas y las tendencias de Google y de clickbait y qué sé yo cuánto, que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Claro. Y por eso la gente se aleja de los medios, porque los medios no los interpretan y no les hablan, digamos. Este, es así, es mi opinión, tal vez sea muy derrotista y muy radical o muy sesgada, pero es lo que veo y ya tengo 30 años en esto, ¿no? Claro. No, 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 para nada, o sea, es muy interesante, Diego, obviamente para eso te contactamos. Fíjate vos cómo dos investigaciones, una sobre la noticia rebelde y otra sobre Revista Humor Registrado, pueden desencadenar este tipo de reflexiones o de debates sobre la actualidad, ¿no? Un programa de televisión de la década de los 80, una revista que comenzó a fines de los 70 y que pasó por muchas etapas, tiene mucho que decir incluso de lo que estamos viviendo hoy por hoy en cuanto al quehacer periodístico, en cuanto al quehacer humorístico a través de los medios. Así que, no, celebro realmente estas investigaciones. Lamentablemente no te queríamos robar mucho más tiempo, porque sabemos que es tarde, podríamos estar horas hablando, pero bueno, como para cerrar, te quería preguntar, hablas mucho en el libro sobre Revista Humor, obviamente sobre Andrés Cassioli, porque su figura es central en todo lo que fue esta publicación. ¿Alguna reflexión sobre su figura? Porque me gusta porque tu libro como que lo intenta desmitificar, o sea, lo
lo estudia desde una óptica muy humana, y eso me parece que lo hace muy interesante y muy accesible también. Bueno, hay mucha gente que no le gustó el tono ese Ah, mira, humanizante que le puse a Cassioli. Cassioli, yo traté de ser justo, como siempre trato de ser justo y ecuánime en el periodismo que hago. A mí mucha gente me contó maravillas de Cassioli y hubo otra gente que me habló cosas malas de Cassioli, como esto que decía de la administración, ¿no? Era un pésimo administrador. Él mismo lo decía. Y era un Tano cabrón, pero a la vez era un tipo muy generoso, donde no alcanzara eh, o sea, para laburar en humor, alcanzaba con que fueras talentoso y golpearas la puerta, digamos. claro. Eh, y no importaba la ideología, no importaba nada más, digamos. Y así tuvieron su debut y su escuela un montón de ilustradores, dibujantes, humoristas, que podríamos mencionar eh, durante horas. Era un tipo muy humano, un tipo de antes, esto self-made man, como Claro. se dice en inglés, eh, pero fue un tipo, un autodidacta, un tipo hijo de inmigrantes, eh, digo, eh, que se formó solo, digamos, y que hizo una carrera brillante y que formó una empresa brillante y que por malas administraciones o mala gestión terminó como terminó. Y también hubo cierta presión de Menem para que terminara como terminó y de muchas personas que le hicieron juicio, Claro. entre ellas Bernardo Neustadt y Marcelo Tinelli. Hay que decirlo esto también. Sí, sí. Y esto no, por supuesto no es responsabilidad de ellos. Eh, Porque bueno, hay que decir también las presiones que han sufrido, también la noticia rebelde ha sufrido presiones del radicalismo, dicho sea de paso. Creo que Casiuli, lo digo yo en el libro, fue el último gran editor que tuvo la Argentina. Y ya han pasado, murió en el año 2009, ya han pasado 16 años de su muerte, ¿no? Claro. Sí. Y no han surgido nuevos editores. No sé si esto agiganta su figura, perdón, Mm. o es una cosa anecdótica, pero digo, hay que decirlo. Sí. Un tipo que empleó y le dio laburo a mucha gente, que, que también hay que decir que pagó hasta donde pudo. Hay muchos empresarios que todavía siguen trabajando, que adeudan mucha plata y que han sido millonarios a partir de pautas de gobiernos, muchos empresarios periodísticos o llamados empresarios periodísticos de la Argentina. Casioli no, Casioli hasta donde pudo honró sus deudas y creo que pagó con su salud también, ¿no? Eh, pero bueno, yo he recibido comentarios negativos sobre algunas cosas que yo cuento en el libro, no desmentidas, pero sí malestar, eh, pero era lo que pasaba, digamos. Sí. Y yo traté de ser lo más ecuánime posible y hablar con toda la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Claro. Bueno, Diego, la verdad que podríamos seguir, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero como es un 23 de diciembre a la noche, ya supongo que querés ir a dormir, a descansar, terminar ya tu semana, tu año, yo te quiero No, agradecer. mañana trabajo, Ah, entro bueno. a las 6 de la mañana. Ah, bueno, con más razón, igual, entonces tenés que descansar para entrar No, no te temprano. preocupes. Yo quiero agradecerte de parte de todo el equipo que hacemos este programa por haber tenido la amabilidad de responder estas preguntas, de charlar con nosotros. Quiero que vayan a su librería local y compren los libros de Diego Igal porque son fantásticos. Yo a este lo pedí hace 2 años para una Navidad, me lo regaló mi viejo y estoy muy contento. Ahora voy por el de la Noticia Rebelde. Quiero aclarar que este libro, al menos el que tengo en la mano, el de Revista Humor Registrado, es del año 2013, si no me equivoco, Diego. Sí, exactamente. Bien. Sí.
Pero nunca es tarde para adentrarse en este tipo de investigaciones, en este tipo de documentos que en una época, en un momento en el cual el archivo está tan complejo en Argentina y por ahí estas historias no pueden encontrarse en Internet porque la información que hay en este libro no está en Internet, así que lo hace mucho más valioso. Así que felicitaciones, Diego, por tu trabajo y bueno, que tengas muchas felicidades y que lo pases muy bien. En un contexto complicado, te lo digo, pero con mucho cariño, obviamente, que termines muy bien tu año. Bueno, gracias a vos, Hernán. Un saludo de la audiencia y cuando quieras seguimos hablando un liso mediante. Genial, bueno, desde ya que cuando estés por Santa Fe, bienvenido, invitado, Dale, y bueno, y si no, ya te iré a visitar yo. Así me firmás el dale, ejemplar. dale. Felicidades para todos, chicos. Chao, Diego, gracias. Bueno, ahí pasaba Diego Igal, era el invitado de esta noche. Diego es un periodista de más de 30 años de trayectoria. Él trabajó en agencias como Telam, en diarios como Perfil, La Razón, Tiempo Argentino. Además, colaboró en medios digitales como La Nación Online, Chequeado y revista Anfibia. Es docente en el taller Escuela Agencia, una reconocida escuela de periodismo de Argentina. Él escribió 2 libros que son para mí fundamentales para entender la historia o parte de la historia del periodismo gráfico en nuestro país. Por un lado, el libro que comentamos en su mayoría sobre revista Humor Registrado y el otro sobre ese ciclo televisivo tan famoso de la década de los 80, La Noticia Rebelde.